Hola, buenos días, alumnos de primero de la materia de historia. Has estado trabajando con Nueva España y has estado viendo también acerca de la economía, cómo sus actividades económicas se clasificaban según las necesidades de la Nueva España. Y has estado viendo también cómo su población al mezclarse ha formado algunas castas. Pues bueno, hoy vamos a ver ese florecimiento de la población y el crecimiento de las ciudades. Algo muy interesante en el crecimiento de las ciudades es precisamente qué es lo que hace que estas ciudades empiecen a construirse y empiecen a fundarse. Durante la conquista empezaron a llegar mucha población africana, pero ellos venían como esclavos de los españoles. Se fueron incorporando los esclavos africanos a todas las actividades que realizaban los españoles, se fueron asentando familias españoles y empezaron a venderse los esclavos, a comprarse esclavos. O sea, había un mercado muy grande de esclavos africanos. Estos esclavos africanos pudieron mezclarse con naturales de aquí de nuestra población nativa de lo que ahora es México. Bueno, les llamaron indios o indígenas los españoles. Bien, cuando llegaron los peninsulares, que son los que venían de España, y les encantó el territorio para vivir, finalmente contaban con todo el apoyo de la corona española para poder sentir que era una España más, por eso Nueva España. Empezaron a tener algunas comodidades, no todas, porque también es difícil en un lugar en donde no hay nada, de repente tener que hacerlo todo. Bueno, pero esas comodidades que se traían de España, aparte de sus tradiciones y sus formas de vida, también hicieron que las castas que tenían una jerarquía, entonces se hicieron de población que eran como servidumbre. Por supuesto que la población más pobre era la que servía a los españoles y luego a los criollos. Entre ellos se vendían esclavos. También las personas religiosas tenían esclavos africanos que servían en sus actividades. Bien, se dice que, por ejemplo, para construir las minas y las ciudades como Guanajuato, fueron las espaldas de los africanos las que movieron todas esas piedras. Aquí en México nos sucedió que la población más pobre a lo mejor, o las castas más pobres, mestizos y más abajo, porque bueno, mestizos todavía alcanza cierto rango, pero todavía los mulatos, los zambos y esas castas, que eran aparte servidumbre, tuvieron que adaptarse a las formas de vida, a las tradiciones de los españoles. Los peninsulares llegaron con todo. Ellos pedían a través del comercio, que ya iban y venían, las señoras sus abanicos de mano y a lo mejor cosas que podían ser superficiales y sin embargo ellas encargaban sus naipes para jugar, o sea, su baraja. Y bueno, tenían ciertos gustos, sus tazas de té y ciertos gustos. Entonces, por eso llegó mucha artesanía de Europa. Pero algo que pasó en algún tiempo fue una crisis por especies. Es decir, especies como la pimienta que ayudaban a conservar sus carnes, sus alimentos. El azafrán, por ejemplo, que es una especie que utilizan mucho en España y en algunas partes de Europa,
pues bueno, la gente estaba un poco enloqueciendo por las especies, para que vean que cada momento de la vida tiene algunas crisis que nos hacen valorar pequeños detalles a los que estamos acostumbrados. Bueno, las ciudades, al ya no morir tanta población por cuestiones de viruela o de otro tipo de enfermedades que habían traído los españoles, y ya no morir tanto la población nativa, empezaron a crecer. Y empezaron a crecer los grupos de mestizos y también a llegar más españoles y bueno, la población empezó a crecer. ¿Qué será? En 5 años de estar de 120,000 pasaron a 600,000 habitantes, por así decirlo. Bueno, surgieron necesidades de estructuras, de drenajes, de todo lo que se necesita para la sobrevivencia en higiene o con salud. Entonces, se construyeron de esta manera. Para empezar a construir una ciudad, el clásico diseño de los españoles era construir la plaza principal sobre la cual se encontraba, digamos que el templo principal, y alrededor de ese templo se encontraban algunas casas que tenían que ver con el gobierno. En ese entonces, bueno, era la corona española a través de los virreyes y a través de sus encomendados a funciones públicas. Estas funciones, ¿quién las hacía? Bueno, no las hacían la población más pobre. Seguían siendo facultades a personas, criollos y personas que tuvieran la riqueza económica para tomar decisiones. Las parroquias sirvieron mucho, como les contaba anteriormente, para el registro de los bautismos, de matrimonios, de funciones, y eran quienes concentraban toda la información que ahorita un estado de tipo independiente es quien controla toda esa demografía. ¿Qué podemos ver que sucedía también en Nueva España? Bueno, el arte floreció bastante y lo podemos ver en las construcciones. Yo estaba mirando de un curso que llevé, ¿dónde está? Donde podíamos identificar el tipo de arte de algunos templos que se construyeron aquí en Jalisco. Pero vemos cómo había algunos templos en los que era solamente la piedra, se notaba mucho, una construcción que realizaron los indios, como les llaman en los libros de los españoles, y también en los libros de los mexicanos, pero a raíz del nombramiento de los mismos españoles no se encuentra. Pero vamos a ver cómo, dependiendo de la importancia del templo o de las funciones que se realizaban en el templo, se garaboleaba más el arte. Así vamos a ver que la catedral por ejemplo, de aquí de Guadalajara, sirve de ejemplo para otro tipo de ciudades grandes donde había que construir, ¿sí? Catedrales o iglesias, bueno, templos. Es que parece que no lo voy a encontrar. Sí, aquí está. Por ejemplo, aquí vamos a ver, este es San Sebastián de Analco. Y en Analco eran las casas de los indígenas, había mucha población de indios, de hecho. ¿Sí? Entonces se respetaba o cierta forma con piedra, y se ven 3 fachadas, y se fijan, acá se ven 3 fachadas, y eran construidas de esa forma. También vamos a ver que, bueno, aquí se ve que es la piedra,
de la piedra rojiza. Y aquí vamos a ver ya la catedral de Guadalajara, y también con 3 naves. Aunque sufrió un temblor, años más adelante, estas naves se volvieron a, perdón, estas torres se volvieron a hacer. Aquí vamos a ver el santuario. Este es el Palacio de Gobierno. Y también vamos a ver muchos detalles. Entonces, sí se construían con muchos detalles. La iglesia de Santa Mónica, vean todos los detalles. De piedra, de cantera. Algo les quería comentar. No. Está de otro grupo. Bueno, entonces estamos viendo pues que el crecimiento tiene que ver con el crecimiento de la población, tiene que ver con la salud, con la economía, con el atractivo para los mismos españoles de venirse a estas tierras, y tiene que ver con toda la infraestructura que ya se puede construir y poder vivir un poquito más saludables, que eso era lo que alargaba más la población. Vamos a continuar en clase con unos ejercicios. Nos vemos.